Buenos días, profesor. Yo soy Rubén Eduardo Martínez Espinosa y el día de hoy le voy a hablar sobre los motores y generadores de corriente directa. Un motor de corriente directa o de corriente continua es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción del campo magnético que se encuentra dentro del mismo. El principio de funcionamiento básico de un motor de corriente directa o continua se explica a partir del caso de una espira de material conductor inmersa en un campo magnético, a la cual se le aplica una diferencia de potencial o de voltaje entre sus extremos, de forma que a través de la misma circula una corriente. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes: de un estator, que es la parte del soporte mecánico al aparato y que contiene los polos de la máquina. Estos son unos devanados con hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. Y también tenemos un rotor. Es un componente generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado por corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternante con las escobillas fijas. El principal inconveniente que tienen estos motores es el mantenimiento costoso y laborioso debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas. Las escobillas de los motores de baja potencia se fabrican de grafito. Por otro lado, los que requieren corrientes elevadas, como los motores de arranque de los vehículos, se fabrican con una aleación de grafito y metal. Un motor de corriente directa produce un par gracias a la conmutación mecánica de la corriente. En esta imagen existe un campo magnético permanente producido por imanes del estator. El flujo de corriente en el devanado del rotor produce una fuerza de Lorentz sobre el devanado que se representan por las flechas verdes de la imagen que está del lado derecho. Debido a que en caso el motor tiene dos polos, la conmutación se hace por medio de un anillo partido a la mitad, donde el flujo de corriente se invierte cada media vuelta, es decir, cada 180 grados. El esquema del funcionamiento de un motor de corriente continua elemental de dos polos con una sola bobina y dos delgas en el rotor se muestra en el motor en tres posiciones del rotor desfasadas 90 grados entre sí, que es la imagen que está abajo. 1 y 2 serían las escobillas, A y B son las delgas, y A y B minúsculas son los lados de las bobinas conectados respectivamente a las delgas. Los motores de corriente continua se construyen con rotores bobinados y con estatores bobinados o de imanes permanentes. También existen tipos de motores especiales, por ejemplo los motores sin escobillas, servomotores, motores paso a paso, etc. Estos se fabrican utilizando un motor de corriente continua como base. Los motores con estator también existen. Si el estator es bobinado, existen distintas configuraciones posibles para conectar los dos bobinados de la máquina. Un motor en serie o motor de excitación en serie es cuando el devanado del estator y el devanado del rotor se conectan en serie. Un motor shunt o de excitación en paralelo. Este es cuando el devanado del estator y del rotor se conectan en paralelo. Y el motor compound, que se utiliza una combinación de ambas configuraciones entre el paralelo y en serie. Y bueno, ahora siguen los generadores de corriente directa. Estas son máquinas eléctricas administradas por un suministro de energía.
que genera un voltaje de corriente directa en la operación del generador. Tiene sentido usar motores de corriente directa en aplicaciones que ya cuentan con un suministro de energía. Esto lo incluyen todos los dispositivos operados por baterías, como vehículos, un motor, montacargas, herramientas, electrodomésticos, etcétera. Los generadores de corriente directa también pueden usarse en aplicaciones altamente dinámicas, que requieren un rango amplio de velocidades y un control preciso. Algunos pocos ejemplos prácticos incluyen robots, motores de propulsión, herramientas de máquinas y laminadores. Un generador de una fase genera una corriente eléctrica alterna. Esta cambia periódicamente de sentido, haciendo girar por un imán permanente cerca de una bobina. Y aunque la corriente es generada por corriente alterna, se rectifica o puede ser rectificada para obtener una corriente continua. En el diagrama de abajo se observa la corriente inducida en un generador simple de una sola fase. La mayoría de los generadores de corriente alterna son de 3. El proceso inverso sería realizado por un motor eléctrico que transforma energía eléctrica en mecánica. La tensión que se crea en los conductores de un motor como consecuencia del corte de las líneas de fuerza. La polaridad de la tensión en los generadores es opuesta a la aplicada en los bornes del motor. Durante el arranque de un motor de corriente continua se producen fuertes picos de corriente, ya que al estar la máquina parada no hay una fuerza contra electromotriz y el bobinado se comporta como un simple conductor de baja resistencia. La fuerza contra electromotriz en el motor depende directamente de la velocidad de giro del motor y del flujo del sistema del inductor. Tener un generador eléctrico en el hogar o en el ambiente de trabajo significa que podemos tener energía eléctrica en cualquier momento. Es una forma portátil, económica y eficiente. Solo hay que imaginarnos que, como para la industria de la construcción, puede ayudar un generador eléctrico, pero no es la única industria en la que se ha visto beneficiada de forma positiva por la presencia de los generadores eléctricos. Bueno, aquí como coloqué, vamos a enseñar un poco más sobre otros frecuentes usos en el mundo. Por ejemplo, el generador eléctrico ha tenido un gran impacto en todas las innovaciones tecnológicas. Y bueno, aunque no lo creamos, todos los sectores industriales han necesitado de un generador eléctrico de corriente directa en algún momento. Y bueno, en mi conclusión yo coloqué que en esta presentación es importante saber cómo los motores de corriente directa han sido tocados por la tecnología en estos tiempos, al igual que los generadores de corriente directa. Se aprendió que también qué son, para qué sirven y por qué son útiles en la vida cotidiana. También se aprendió de que se compone un motor y un generador. También lo que pude aprender fue las ventajas y desventajas de tener un motor de corriente directa y un generador de corriente directa. Y bueno, esto de mi parte sería todo.